Buenas tardes, maestros sinodales y a todos los presentes que me acompañan. El documento recepcional se titula La pintura artística como recurso en la enseñanza de Historia 1. Adelante, por favor. Mi documento está integrado por 3 capítulos. Capítulo primero, la pintura artística en la enseñanza de la historia. En este capítulo yo abordo qué es lo que se sabe del tema, cuál es el papel educativo de la pintura. Abordo también el contexto interno y externo de la escuela secundaria donde hice mis prácticas docentes. Hago también un diagnóstico de los grupos de acuerdo a las matrices de aprendizaje del modelo de educación histórica, que hablaré un poco más adelante, más detalladamente. El segundo capítulo hablo acerca de relación de mi propuesta con el trabajo docente. En este capítulo yo relaciono mi propuesta con el programa de historia y el plan de estudios 2011 vigente. En el tercer capítulo hablo sobre los resultados de aplicación de la propuesta. En este capítulo yo escribo acerca de los resultados obtenidos de acuerdo a la propuesta. Y finalmente, conclusiones. Por favor. La escuela donde realicé mis prácticas docentes es la escuela secundaria diurna número 72 Diego Rivera. Esta escuela está ubicada en Cerrada de Popocatépetl, Colonia Joco, Delegación Benito Juárez. Es una escuela que se encuentra en una zona de clase media, clase alta. Está rodeada de 2 plazas comerciales, Plaza Universidad, Plaza Coyoacán. También está entre el Metro Zapata y el Metro Coyoacán. También se encuentra la Cineteca Nacional. Enfrente de la secundaria se encuentra el Instituto Simón Bolívar. Adelante, por favor. Ok, antes de empezar a redactar mi propuesta, quisiera empezar primero explicando en qué me fundamenté en la didáctica para implementar mi propuesta. Yo me basé en el modelo de educación histórica, que en un principio se compone de 3 partes: un diagnóstico del grupo, las matrices de aprendizaje; segundo, una secuencia didáctica que se compone por una apertura, desarrollo y cierre; y por último, los talleres. De acuerdo a las matrices de aprendizaje, tienen el propósito de estudiar al alumno, de ver su comportamiento. Esas matrices de aprendizaje están en base a su comportamiento y conocimiento. Hay 4 tipos de alumnos. Tenemos el alumno autónomo, el alumno activo, el alumno pasivo y el alumno desordenado. ¿Cuáles son las características del alumno autónomo? Considera su aprendizaje, es atento a la clase y tiene hábitos de estudio y suele ser muy participativo en las clases. El alumno activo tiene habilidades que lo distraen y tiene interés por otras aficiones. El alumno pasivo tiene escasos conocimientos y pocas habilidades lectoras. Y el alumno desordenado tiene problemas de conducta. De acuerdo a esta matriz de aprendizaje, se implementan estrategias de gestión ambiental. ¿Qué son las estrategias de gestión ambiental? Al alumno autónomo hay que darle su autonomía, es decir, darle retos. Al alumno activo hay que negociar con él, es decir, si tú me ayudas, yo te ayudo; si tú trabajas, te puedo dar tal vez un punto o una décima. El alumno pasivo hay que estar constantemente con él, son actividades dirigidas. Y con el alumno desordenado hay que imponer reglas o normas. Adelante, por favor. Ok. La segunda parte del modelo de educación histórica está compuesta por una secuencia didáctica. Esta secuencia didáctica se compone por una apertura, desarrollo y cierre. La apertura puede ir de 10 a 15 minutos, el desarrollo de 25 minutos y el cierre de 10 minutos. En la apertura se realizan actividades de sensibilización o contextualización. Las actividades de sensibilización pueden ser trabajar con los 5 sentidos del alumno, y las actividades de contextualización, por ejemplo, en mi caso trabajé con la pintura, es decir, cuál es el contexto de la época del tema que se está trabajando en el aula. En el desarrollo trabajo organizadores gráficos o esquemas. Hay 3 tipos de organizadores gráficos: el monográfico, el cronológico y el analítico. En el cronológico los alumnos van a narrar los hechos o procesos del tema que estamos hablando de manera cronológica.
En los esquemas monográficos van a ubicar las características de un tema, y en el esquema analítico van a encontrar o ubicar las causas de un tema histórico. La pregunta que se plantea en el esquema cronológico es cómo sucedieron o cómo pasaron tales hechos. En el esquema monográfico, la pregunta clave es ¿cuáles son las características o qué pasó con tal hecho histórico? En el analítico es por qué pasó tal hecho histórico, y así nos pueden dar las causas del hecho o del tema que estamos trabajando. Adelante, por favor. Ok. Mi titular se llama Alfredo Casas Carretero. En lo particular es un maestro muy bueno en cuanto a contenidos, pero en materia didáctica tiene escasos conocimientos, y eso me permitió conocer a los alumnos y llevarme y tener un ambiente muy agradable de trabajo. Estos son mis tres grupos: tercero B, tercero C y tercero D. En el tercero B, de acuerdo a las matrices de aprendizaje, los clasifiqué como pasivos y desordenados. El tercero C los clasifiqué como activos y pasivos, y el tercero D como autónomos y activos. Ok. De acuerdo a un artículo de Antonia Valencia Fernández, la pintura artística en la enseñanza de la historia, nos dice que hay dos vías de trabajo para trabajar la pintura. La primera vía es lectura libre, es decir, yo le presento al alumno la pintura y los alumnos empiezan a observarla. De esa manera yo puedo percatarme el interés de los alumnos, qué tanto le interesa la pintura. Hasta me puede preguntar, ¿qué es esto, maestro? ¿Por qué está vestido de esa forma? ¿O por qué está desnudo en este caso de la pintura? Esta pintura la trabajé en el Renacimiento, con el humanismo, y bueno, plantea la lectura libre, observación por parte del alumno y saberes respecto a la pintura. Segunda, por favor. Ok, la segunda vía de trabajo es la lectura dirigida, es decir, con preguntas o orientaciones. Esta imagen la trabajé con la Revolución Inglesa. Esta pintura les dije que la observaran por 4 partes, es decir, primero les dije que observaran a las personas, que me describieran cómo era su vestimenta, cuál es la actitud de las personas, por ejemplo, la persona que está a punto de desmayarse. Después les dije que me describieran el hombre que está en el lado superior, la de arriba, perdón, cuál es su vestimenta, qué puesto político puede tener aquella persona. Después le dije que me describieran el segundo, la parte inferior, ese señor de arriba, que es Carlos I, y después la parte inferior, y ya por último, las personas que están con una hacha, que se puede observar que le cortan la cabeza. Aquí traté de hacer una actividad de shock empático, es decir, ¿a qué me refiero con el shock empático? A que los alumnos tengan una impresión, es decir, que vayan en contra de sus valores, en contra de sus costumbres. Por lo tanto, el alumno no está acostumbrado a ver ese tipo de acciones. Entonces, ese es el propósito de que la clase sea más interactiva, interesante a partir de las pinturas. Adelante, por favor. Ok. Mis razones personales para elegir la pintura es que a través de la pintura a los alumnos les genere empatía, les genera interés, es decir, que entiendan los procesos históricos, porque si únicamente nosotros como maestros trabajamos los dictados, cuestionarios, pues es algo que a los alumnos le aburre, ¿no? Entonces yo creo que en lo particular pienso que la pintura es una estrategia para motivarlos y generar interés. También nos da información directa, la vida cotidiana de la época, cómo vestían, cuáles eran sus costumbres, etc. Y podemos obtener del alumno una evidencia o una inferencia. ¿Qué es una evidencia y qué es una inferencia? La evidencia es lo observable, lo que ven los alumnos. La inferencia es lo que interpretan de la pintura, qué es lo que infieren. Adelante, por favor. Ok. La pintura como recurso es de enorme utilidad, como recurso para presentar y visibilizar protagonismos sociales o individuales,
como instrumento didáctico para detectar cambios y permanencias, presencias y ausencias, similitudes y diferencias e intentar explicarlas, como producto cultural explicable en su tiempo, convirtiéndose en objeto de investigación por sí misma. Estas pinturas las trabajé en el tema de la Segunda Guerra Mundial. Esas pinturas pertenecen particularmente a la Unión Soviética. Cómo era la vida cotidiana. En esa pintura de abajo que se muestra a un soldado que cae de un avión, y en la parte de arriba muestra cuál es el papel de las mujeres, porque eso es lo importante. En las pinturas podemos ver el papel de la mujer y el papel del hombre. Adelante, por favor. Ok. ¿Cómo relacioné mi propuesta con el modelo de educación histórica? ¿Cuál es la relación con el programa y el plan de estudios? ¿Cómo relacioné mi propuesta con el modelo de educación histórica? Ya lo mencioné, en las aperturas mostraba unas pinturas de acuerdo al tema para contextualizar. De esta manera nos mostraba la vida cotidiana, cómo vestían, cuáles eran los ratos de ocio de las personas, qué clases políticas podemos encontrar en la pintura. Además de eso, al trabajar los organizadores gráficos, cada parte de cada organizador gráfico, que más adelante lo voy a mostrar, lo trabajaba, ponía una pintura y que ellos me contestaran qué es lo que inferían, cuál era su interpretación. Con esa respuesta yo llenaba o elaboraba los organizadores gráficos. ¿Cuál es la relación con el programa? En un principio yo relacioné mi propuesta con el programa, particularmente con los propósitos, los 4 propósitos del programa de historia. Es decir, desarrollar habilidades espaciales y temporales para la comprensión de los principales hechos del país y el mundo, el desarrollo de habilidades para el manejo de información histórica, para conocer hechos y procesos históricos, que los alumnos reconozcan que son parte de la historia con identidad nacional, y por último, que los alumnos participen de manera informada, crítica y democrática. Con el plan de estudios en particular, yo lo relacioné con un principio pedagógico. ¿Cuál es ese principio pedagógico? El 1.9, que habla sobre hablar sobre temas de relevancia social. Es decir, en mi clase de historia, a petición del tutor, me comentaba que teníamos que dejar 5 minutos para hablar sobre problemas. ¿Cuáles eran los problemas que pasaba en México? Por ejemplo, los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Era un maestro de izquierda que igual compartí muchas ideas con él y estuve de acuerdo. En cada clase dejábamos 5 minutos para poder discutir. En particular, el segundo D se mostró muy interesado y parece ser que cumplía con el 4.º propósito del programa, que era que los alumnos participaran de manera informada, democrática y se preocuparan por los sucesos que pasaban en la sociedad en la que viven. Adelante, por favor. Ok, en los organizadores gráficos tenemos 3 niveles de dominio. El primero, el básico, de conocimiento. En este esquema o en este organizador gráfico se muestra un diagrama SOR. En este esquema, como yo le expliqué, es un monográfico, tienen que ubicar las características de un tema histórico. En ese primer nivel sirve como apunte nada más, porque los alumnos están enajenados con estos esquemas, no los conocen porque las clases siempre eran tradicionales, dictados, resúmenes, y al momento de que yo empiezo a implementar mi propuesta con base al modelo de educación histórica, generó interés en los alumnos. Siguiente, ok. Ese esquema es un esquema dilema, es el segundo nivel, intermedio, ejercitación, en el que se ubica la pregunta, el problema, y los alumnos tienen que contestar. En este esquema yo les di una pequeña lectura, la leyeron y en base a la lectura contestaron el problema. Logró triunfar la primera revolución burguesa, y aquí los alumnos me contestaron un argumento del sí, un argumento del no, y la respuesta que ellos creen conveniente. Siguiente, por favor. Este es otro esquema que pertenece al nivel intermedio. En este esquema yo utilicé una pintura, hablé sobre el mestizaje. Aquí se puede ver la inferencia que hicieron los alumnos o la interpretación de la imagen.
tenemos la primera pregunta: ¿qué puedes observar en la imagen? Es decir, está haciendo una evidencia. Él puede observar, me puede decir, veo verduras, X cosa, y lo que contestó una persona comerciante. Pero esta respuesta ya está infiriendo, ya está interpretando. La segunda: ¿qué se pueden imaginar sobre las actividades que realizaban estas personas sobre su vida cotidiana o su vida diaria? Y bueno, ese sería el esquema en el nivel intermedio. Y bueno, ese es el último nivel de los organizadores gráficos, el nivel avanzado de aplicación, en el que los alumnos ya están familiarizados con los esquemas, ya los pueden elaborar, ya los pueden contestar. Y como les comentaba, en cada apartado económico, político, social y cultural les mostraba una imagen. Con base a esa imagen, los alumnos, lo que ellos me contestaban, llenábamos las espinas subordinadas de cada aspecto, de cada ámbito de la historia. Ok, como tercera parte del modelo de educación histórica, se aplicaron únicamente 2 talleres. El primer taller es el taller del periodismo. Este periódico lo hizo una alumna de segundo C. El grupo de segundo C estaba conformado en su mayoría por mujeres. Eran 18 mujeres y 6 hombres. Por esta razón, los hombres eran influenciados por el ambiente de trabajo de las mujeres y trabajaban muy bien. Aquí podemos ver el trabajo de una alumna de segundo C. Adelante, por favor. Lo realizó un alumno del segundo B. Quiero mencionar, este grupo, segundo B, me costó mucho trabajo controlarlo en un principio. Tuve muchos problemas de conducta. Estaban acostumbrados con el maestro de que no les llamaba la atención. La mayoría de los padres de familia no apoyaban en ese aspecto. Yo recuerdo que hablé con una madre de familia, me dijo que pues yo era el maestro, que yo tenía la responsabilidad y que pues no le importaba. La señora trabajaba, su papá trabajaba y pues la niña, si no le hace caso a su mamá, pues menos al maestro. Pero traté de sobrellevarlo con paciencia, tolerancia, y nunca imaginé que me entregaran trabajos así. Ese es de un alumno pasivo. Realizó un periódico histórico. En esa parte editorial él me plantea su argumento, su opinión acerca del tema, qué opinaba acerca de la burguesía y los movimientos obreros socialistas. Adelante, por favor. Esa es otra parte del periódico. Ok, en los proyectos, trabajé un proyecto de periódico mural. Este periódico lo realicé en conmemoración al 1 de mayo, Día del Trabajo. En particular, este proyecto me agradó mucho porque los alumnos se notaron interesados. Una alumna me decía: maestro, usted es el único maestro que nos apoya. Y yo le pregunto: ¿pero por qué? Porque ningún maestro yo estaba ahí con ellos, yo los apoyaba, yo les decía: ¿sabes qué? No, pon esto, agrega esto, quita esto. Y me decían que los demás maestros les dejaban la actividad y no los apoyaban de esa manera. Adelante, por favor. Trabajé también líneas del tiempo. Esas líneas del tiempo las trabajé con los temas del periodo de entreguerras, es decir, finales de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. Y también trabajé un álbum fotográfico, obviamente en base a la pintura. Antes de que me entregaran este álbum fotográfico, les pedí un trabajo de investigación. Una investigación acerca de antecedentes, el desarrollo del proceso y las consecuencias. Y en base a eso, los alumnos buscaron pinturas de acuerdo a las características de su trabajo y elaboraron un álbum. También realizamos biombos en el primer bloque. Este proyecto lo trabajé con los 3 grupos. Reitero, en el segundo B igual me entregaron casi la mayoría. Realmente yo me sentí satisfecho porque mostraban interés, ya que al momento de llegar yo en mis primeras jornadas de prácticas, pues sí era muy difícil controlarlos. Después de los proyectos, después de trabajar con ellos los esquemas, pues hubo mejoras. En un principio, yo lo comento en mi documento que ustedes ya amables leyeron, este grupo de segundo B rompían los esquemas, los tiraban a la basura, no les interesaba, y llegó un momento en que pues sí me cansé, hablé con la directora
Y bueno, me parece que eso también influyó mucho en el comportamiento de los alumnos. Ok, como conclusión, el desarrollo de las 3 competencias, en lo particular pienso que desarrollé las 3 competencias. ¿Cuál es la relación? Tenemos 3 competencias: la comprensión del espacio y tiempo histórico, es decir, en las pinturas vemos cambios, como ya lo comentaba, vemos permanencias, por lo tanto podemos ver cuál es el cambio de la vida cotidiana de la época, cómo vestían, ahora cómo vestíamos. Mi propósito era Mi propósito era que los alumnos se dieran cuenta de que la historia no es continua, no es lineal, no es positivista, va en un constante cambio positivo. Facilitó la reconstrucción de acontecimientos históricos, fomentando la empatía. El uso de fuentes primarias genera interés por la clase. Gracias a la matriz de aprendizaje escolar se logró determinar el grado de desarrollo procedimental en los grupos de segundo año. Los organizadores gráficos son una herramienta muy útil y dinámica. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Toma asiento, por favor. Prendan la luz.